también a la falta de capacitación, pero además a un factor particular inherente al asunto mismo, a saber, que en la psicología no siempre se trata, como en la física, de cosas del mundo que podrían despertar solo un frío interés científico. Así, uno no se asombrará demasiado si una analista que no está suficientemente convencida sobre su propio deseo del pene no aprecia como es debido este factor en sus pacientes. Sin embargo, tales fuentes de error que provienen de la ecuación personal no habrán de significar mucho en definitiva. Si uno lee viejos manuales de microscopismo, se enterará, con sorpresa, de los requerimientos extraordinarios que en aquel tiempo se hacían a la personalidad de quien observara por ese instrumento, cuando esa técnica era todavía joven, mientras que hoy ni se habla de nada de eso. No podemos proponernos la tarea de esbozar aquí un cuadro completo del aparato psíquico y sus operaciones. Nos lo estorbaría también la circunstancia de que el psicoanálisis no ha tenido tiempo aún de estudiar en igual medida todas las funciones. Por eso nos conformaremos con repetir en detalle ciertos señalamientos de nuestro capítulo introductorio. El núcleo de nuestro ser está constituido, pues, por el oscuro ello, que no comercia directamente con el mundo exterior, y además solo es asequible a nuestra noticia por la mediación de otra instancia. Dentro del ello ejercen su acción eficiente las pulsiones orgánicas, ellas mismas compuestas de mezclas de dos fuerzas primordiales, eros y destrucción, en variables proporciones y diferenciadas entre sí por su referencia a órganos y sistemas de órgano. Lo único que estas pulsiones quieren alcanzar es la satisfacción, que se espera de precisas alteraciones en los órganos con auxilio de objetos del mundo exterior. Pero una satisfacción pulsional instantánea y sin miramiento alguno, tal como el ello la exige, con harta frecuencia llevaría a conflictos peligrosos con el mundo exterior y al aniquilamiento. El ello no conoce prevención alguna por la seguridad de la pervivencia, ninguna angustia, o quizás sería más acertado decir que puede desarrollar, sí, los elementos de sensación de la angustia, pero no valorizarlos. Los procesos que son posibles en los elementos psíquicos supuestos en el interior del ello y entre estos, proceso primario, se distinguen en vasta medida de aquellos que nos son consabidos por una percepción consciente dentro de nuestra vida intelectual y de sentimientos. Por otra parte, no valen para ellos las limitaciones críticas de la lógica que desestima y quiere anular, deshacer, por inadmisible una parte de estos procesos. El ello, cortado del mundo exterior, tiene su propio mundo de percepción, registra con extraordinaria agudeza ciertas alteraciones sobrevenidas en su interior, en particular las oscilaciones en la tensión de necesidad de sus pulsiones, las que devienen conscientes como sensaciones de la serie placer-displacer. Desde luego que es difícil indicar los caminos por los cuales se producen estas percepciones y los órganos terminales sensibles con cuyo auxilio ocurren, pero queda en pie que las percepciones de sí mismo, sentimientos generales y sensaciones de placer-displacer, gobiernan con despótico imperio los decursos en el interior del ello. El ello obedece al intransigente principio de placer, pero no el ello solamente. Parece que tampoco la actividad de las otras instancias psíquicas es capaz de cancelar el principio de placer, sino solo de modificarlo, y sigue siendo una cuestión de la más alta importancia teórica que en el presente no se puede responder, averiguar cuándo y cómo se logra en general vencer al principio de placer. La reflexión de que el principio de placer demanda un rebajamiento
quizás en el fondo una extinción de las tensiones de necesidad, nirvana, llega a unas vinculaciones no apreciadas todavía del principio de placer con las dos fuerzas primordiales, eros y pulsión de muerte. La otra instancia psíquica que creemos conocer mejor y en la cual nos discernimos por excelencia nosotros mismos, el llamado yo, se ha desarrollado a partir del estrato cortical del ello, que por su dispositivo para recibir estímulos y apartarlos, permanece en contacto directo con el mundo exterior, la realidad objetiva. Partiendo de la percepción consciente, ha sometido a su influjo distritos cada vez más amplios y estratos más profundos del ello. Y el vasallaje en que se mantiene respecto del mundo exterior muestra el sello imborrable de su origen, como si fuera su Made in Germany. Su operación psicológica consiste en elevar los decursos del ello a un nivel dinámico más alto. Por ejemplo, en mudar energía libremente móvil en energía ligada, como corresponde al estado preconsciente, y su operación constructiva en interpolar entre exigencia pulsional y acción satisfaciente la actividad del pensar, que trata de colegir el éxito de las empresas intentadas mediante unas acciones tentaleantes tras orientarse en el presente y valorizar experiencias anteriores. De esta manera, el yo decide si el intento desembocará en la satisfacción o debe ser desplazado, o si la exigencia de la pulsión no tiene que ser sofocada por completo como peligrosa, principio de realidad. Así como el ello se agota con exclusividad en la ganancia de placer, el yo está gobernado por el miramiento de la seguridad. El yo se ha propuesto la tarea de la autoconservación, que el ello parece desdeñar. Se vale de las sensaciones de angustia como de una señal que indica los peligros amenazadores para su integridad. Puesto que unas huellas némicas pueden devenir conscientes lo mismo que unas percepciones, en particular por su asociación con restos del lenguaje, surge aquí la posibilidad de una confusión que llevaría a equivocar la realidad objetiva. El yo se protege contra esa confusión mediante el dispositivo del examen de realidad, que puede estar ausente en el sueño en virtud de las condiciones del estado del dormir. Al yo que quiere afirmarse en un medio circundante de poderes mecánicos hiperpotentes, le amenazan peligros, ante todo desde la realidad objetiva, pero no solo desde ahí. El ello propio es una fuente de parecidos peligros y con dos diversos fundamentos. En primer lugar, intensidades pulsionales hipertróficas pueden dañar al yo de manera semejante que los estímulos hipertróficos del mundo exterior. Es verdad que no son capaces de aniquilarlo, pero sí de destruir la organización dinámica que le es propia, de mudar de nuevo al yo en una parte del ello. En segundo lugar, la experiencia puede haber enseñado al yo que satisfacer una exigencia pulsional no intolerable en sí misma conllevaría peligros en el mundo exterior, de suerte que esa modalidad de exigencia pulsional deviene ella misma un peligro. Así, el yo combate en dos frentes. Tiene que defender su existencia contra un mundo exterior que amenaza aniquilarlo, así como contra un mundo interior demasiado exigente. Y contra ambos aplica los mismos métodos defensivos, pero la defensa contra el enemigo interior es deficiente de una manera particular. A consecuencia de la originaria identidad y de la posterior íntima convivencia, es difícil escapar de los peligros interiores. Ellos perduran como unas amenazas, aunque temporariamente pueden ser sofrenados. Tenemos sabido que el yo endeble e inacabado de la primera infancia recibe unos daños permanentes por los esfuerzos que se le imponen
para defenderse de los peligros propios de este periodo de la vida. De los peligros con que amenaza el mundo exterior, el niño es protegido por la providencia de los progenitores. Expía esta seguridad con la angustia ante la pérdida de amor, que lo dejaría expuesto inerme a tales peligros. Este factor exterioriza su influjo decisivo sobre el desenlace del conflicto cuando el varoncito cae en la situación del complejo de Edipo, dentro de la cual se apodera de él la amenaza a su narcisismo por la castración, una amenaza reforzada desde el tiempo primordial. Debido a la acción conjugada de ambos influjos, el peligro objetivo actual y el peligro recordado de funcionamiento filogenético, el niño se ve constreñido a emprender sus intentos defensivos, represiones, esfuerzos de desalojo y suplantación, que, si bien son acordes al fin para ese momento, se revelan psicológicamente insuficientes cuando la posterior reanimación de la vida sexual refuerza las exigencias pulsionales en aquel tiempo rechazadas. El abordaje biológico no puede sino declarar entonces que el yo fracasa en la tarea de dominar las excitaciones de la etapa sexual temprana en una época en que su inacabamiento lo inhabilita para lograrlo. En este retraso del desarrollo yoico respecto del desarrollo libidinal, discernimos la condición esencial de la neurosis, y no podemos eludir la conclusión de que esta última se evitaría si al yo infantil se lo dispensase de esa tarea, vale decir, se consintiese libremente la vida sexual infantil, como acontece entre muchos primitivos. Muy posiblemente la etiología de la contracción de neurosis sea más compleja de lo que hemos consignado aquí, pero al menos extrajimos una pieza esencial del anudamiento etiológico. No podemos olvidar tampoco los influjos filogenéticos que de algún modo están subrogados en el interior del ello en unas formas todavía no asibles para nosotros y que sin duda serán más eficaces sobre el yo en aquella época temprana que luego. Y por otro lado, vislumbramos la intelección de que un intento tan temprano de erradicar la pulsión sexual, una toma de partido tan decidida del yo joven en favor del mundo exterior por oposición al mundo interior, como la que se produce por la prohibición de la sexualidad infantil, no puede dejar de ejercer efecto sobre el posterior apronte del individuo para la cultura. Las exigencias pulsionales, esforzadas a apartarse de una satisfacción directa, son constreñidas a internarse por nuevas vías que llevan a la satisfacción sustitutiva y en el curso de estos rodeos pueden ser desexualizados y aflojada su conexión con sus metas pulsionales originarias. Con ello, anticipamos la tesis de que buena parte de nuestro tan estimado patrimonio cultural fue adquirido a expensas de la sexualidad por limitación de unas fuerzas pulsionales sexuales. Si hasta aquí tuvimos que insistir una y otra vez en que el yo debe su génesis, así como los más importantes de sus caracteres adquiridos, al vínculo con el mundo exterior real, estamos ya preparados para el supuesto de que los estados patológicos del yo, en los que él vuelve a acercarse en grado máximo al ello, se fundan en una cancelación o en un aflojamiento de este vínculo con el mundo exterior. Con esto armoniza muy bien lo que la experiencia clínica nos enseña. La ocasión para el estallido de una psicosis es que la realidad objetiva se haya vuelto insoportablemente dolorosa o bien que las pulsiones hayan cobrado un refuerzo extraordinario, lo cual, a raíz de las demandas rivales del ello y el mundo exterior, no puede menos que producir el mismo efecto en el yo. El problema de la psicosis sería sencillo y transparente si el deshacimiento del yo respecto de la realidad objetiva pudiera consumarse sin dejar rastros, pero al parecer esto solo ocurre rara vez,
quizá nunca. Aun en el caso de estados que se han distanciado tanto de la realidad efectiva del mundo exterior, como ocurre en una confusión alucinatoria, amentia, uno se entera, por la comunicación de los enfermos tras su restablecimiento, de que en un rincón de su alma, según su propia expresión, se escondía en aquel tiempo una persona normal, la cual, como un observador no participante, dejaba pasearse frente a sí al espectro de la enfermedad. No sé si sería lícito suponer que es así en general, pero puedo informar algo semejante sobre otra psicosis de trayectoria menos tormentosa. Me viene a la memoria un caso de paranoia crónica en el que tras cada ataque de celos, un sueño anoticiaba al analista sobre su ocasión, figurándola de una manera correcta y por entero exenta de delirio. Así resultaba una interesante oposición. Si de ordinario colegimos a partir de los sueños del neurótico los celos ajenos a su vida de vigilia, aquí en el psicótico, el delirio que lo gobernaba durante el día era rectificado mediante el sueño. Probablemente tengamos derecho a conjeturar con universal validez que lo sobrevenido en tales casos es una escisión psíquica. Se forman dos posturas psíquicas en vez de una postura única, la que toma en cuenta la realidad objetiva, la normal, y otra que bajo el influjo de lo pulsional deshace al yo de la realidad. Las dos coexisten una junto a la otra. El desenlace depende de la fuerza relativa de ambas. Si la segunda es o deviene la más poderosa, está dada la condición de la psicosis. Si la proporción se invierte, el resultado es una curación aparente de la enfermedad delirante. Pero en la realidad efectiva, ella solo se ha retirado a lo inconsciente. Así como de numerosas observaciones no se puede menos que inferir que el delirio estaba formado y listo desde largo tiempo atrás, antes de advenir a la irrupción manifiesta. El punto de vista que postula en todas las psicosis una escisión del yo no tendría títulos para reclamar tanta consideración si no demostrara su acierto en otros estados más semejantes a las neurosis y en definitiva en estas mismas. Me he convencido de ello sobre todo en casos de fetichismo. Esta anormalidad, que es lícito incluir entre las perversiones, tiene su fundamento, como es notorio, en que el paciente, masculino casi siempre, no reconoce la falta de pene de la mujer, que como prueba de la posibilidad de su propia castración, le resulta en extremo indeseada. Por eso, desmiente la percepción sensorial genuina que le ha mostrado la falta de pene en los genitales femeninos y se atiene a la convicción contraria. Pero la percepción desmentida no ha dejado de ejercer influjo, pues él no tiene la osadía de aseverar que vio efectivamente un pene. Antes bien, recurre a algo otro, una parte del cuerpo o una cosa, y le confiere el papel del pene que no quiere echar de menos. Las más de las veces es algo que en efecto ha visto en aquel momento cuando vio los genitales femeninos, o algo que se presta como sustituto simbólico del pene. Ahora bien, sería desacertado llamar escisión del yo a lo que sobreviene a raíz de la formación del fetiche. Es una formación de compromiso con ayuda de un desplazamiento, descentramiento, según se nos ha vuelto notorio por el sueño, y nuestras observaciones nos muestran algo más todavía. La creación del fetiche ha obedecido al propósito de destruir la prueba de la posibilidad de la castración, de suerte que uno pudiera escapar a la angustia de castración. Si la mujer posee un pene como otros seres vivos, no hace falta que uno tiemble por la posesión permanente del pene propio. Sin embargo, encontramos fetichistas que han desarrollado la misma angustia de castración que los no fetichistas y reaccionaron frente a ella de igual manera.
Por tanto, en su comportamiento se expresan al mismo tiempo dos premisas contrapuestas. Por un lado, desmienten el hecho de su percepción, a saber, que en los genitales femeninos no han visto pene alguno. Por el otro, reconocen la falta de pene de la mujer y de ahí extraen las conclusiones correctas. Las dos actitudes subsisten una junto a la otra durante toda la vida sin influirse recíprocamente. Es lo que se tiene derecho a llamar una escisión del yo. Este estado de cosas nos permite comprender también que con tanta frecuencia el fetichismo alcance solo una plasmación parcial. No gobierna la elección de objeto de una manera excluyente, sino que deja espacio para una extensión mayor o menor de conducta sexual normal y aún muchas veces se retira a un papel modesto o a la condición de mero indicio. Por tanto, los fetichistas nunca han logrado el completo deshacimiento del yo respecto de la realidad objetiva del mundo exterior. No se crea que el fetichismo constituiría una excepción con respecto a la escisión del yo. No es más que un objeto particularmente favorable para el estudio de ésta. Recurramos a nuestro anterior señalamiento, que el yo infantil, bajo el imperio del mundo real objetivo, tramita unas exigencias pulsionales desagradables mediante las llamadas represiones. Y completémoslo, ahora mediante esta otra comprobación, que el yo, en ese mismo periodo de la vida, con harta frecuencia, da en la situación de defenderse de una admonición del mundo exterior sentida como penosa, lo cual acontece mediante la desmentida de las percepciones que anotician de ese reclamo de la realidad objetiva. Tales desmentidas sobrevienen asaz a menudo, no solo en fetichistas, y toda vez que tenemos oportunidad de estudiarlas, se revelan como unas medidas que se tomaron a medias, unos intentos incompletos de desasirse de la realidad objetiva. La desautorización es complementada en todos los casos por un reconocimiento. Se establecen siempre dos posturas opuestas, independientes entre sí, que arrojan por resultado la situación de una escisión del yo. También aquí el desenlace dependerá de cuál de las dos pueda arrastrar hacia sí la intensidad más grande. Los hechos de la escisión del yo que hemos descrito no son tan nuevos ni tan extraños como a primera vista pudiera parecer. Que con respecto a una determinada conducta subsistan en la vida anímica de la persona dos posturas diversas, contrapuestas la una a la otra e independientes entre sí. He ahí un rasgo universal de las neurosis, solo que en este caso una pertenece al yo y la contrapuesta como reprimida al ello. El distingo entre ambos casos es en lo esencial tópico o estructural, y no siempre resulta fácil decidir frente a cuál de esas dos posibilidades se está. Ahora bien, lo importante que ambas tienen en común reside en lo siguiente. No interesa qué emprenda el yo en su afán defensivo, sea que quiera desmentir un fragmento del mundo exterior real y efectivo o rechazar una exigencia pulsional del mundo interior. El resultado nunca es perfecto, sin residuo, sino que siempre se siguen de allí dos posturas opuestas, de las cuales también la subyacente, la más débil, conduce a ulterioridades psíquicas. Para concluir, solo se requiere señalar cuán poco de todos estos procesos nos deviene consabido por percepción consciente. El mundo interior. Para dar noticia de una coexistencia compleja, no tenemos otro camino que describirla en sucesión, y por eso todas nuestras exposiciones pecan al comienzo de simplificación unilateral y esperan ser completadas, que se corone su edificio y así se las rectifique. La representación de un yo que media entre ello y mundo exterior
que asume las exigencias pulsionales de aquel para conducirlas a su satisfacción y lleva a cabo percepciones en éste, valorizándolas como recuerdos, que preocupado por su autoconservación, se pone en guardia frente a exhortaciones hipertróficas de ambos lados, al tiempo que es guiado, en todas sus decisiones, por las indicaciones de un principio de placer modificado. Esta representación, digo, en verdad solo es válida para el yo hasta el final del primer período de la infancia, cerca de los 5 años. Hacia esa época se ha consumado una importante alteración. Un fragmento del mundo exterior ha sido resignado como objeto, al menos parcialmente, y a cambio, por identificación, fue acogido en el interior del yo, o sea, ha devenido un ingrediente del mundo interior. Esta nueva instancia psíquica prosigue las funciones que habían ejercido aquellas personas, los objetos abandonados del mundo exterior. Observa al yo, le da órdenes, lo juzga y lo amenaza con castigos, en un todo, como los progenitores cuyo lugar ha ocupado. Llamamos superyo a esa instancia y la sentimos en sus funciones de juez como nuestra conciencia moral. Algo notable, el superyo a menudo despliega una severidad para la que los progenitores reales no han dado el modelo. Y es notable también que no pida cuentas al yo solo a causa de sus acciones, sino de sus pensamientos y propósitos incumplidos, que parecen serle consabidos. Esto nos trae a la memoria que también el héroe de la saga de Edipo se siente culpable a causa de sus acciones y se somete a un autocastigo, cuando la compulsión del oráculo debiera proclamarlo libre de culpa, tanto a juicio nuestro como a juicio de él. De hecho, el superyo es el heredero del complejo de Edipo y solo se impone tras la tramitación de éste. Por eso su hiperseveridad no responde a un arquetipo objetivo, sino que corresponde a la intensidad de la defensa gastada contra la tentación del complejo de Edipo. Una vislumbre de esta relación de cosas yace sin duda en el fondo de lo que aseveran filósofos y creyentes, a saber que el sentido moral no es instilado al hombre por la educación, ni lo adquirieron por la vida comunitaria, sino que les ha sido implantado desde un lugar más elevado. Mientras el yo trabaja en pleno acuerdo con el superyo, no es fácil distinguir las exteriorizaciones de ambos, pero las tensiones y enajenaciones entre ellos se hacen notar con mucha nitidez. El martirio de los reproches de la conciencia moral responde exactamente a la angustia del niño por la pérdida de amor, angustia que fue sustituida en él por la instancia moral. Por otro lado, cuando el yo ha sustituido con éxito una tentación de hacer algo que sería chocante para el superyo, se siente elevado en su sentimiento de sí y reafirmado en su orgullo, como si hubiera logrado una valiosa conquista. De tal manera, el superyo sigue cumpliendo para el yo el papel de un mundo exterior, aunque haya devenido una pieza del mundo interior. Para todas las posteriores épocas de la vida, subroga el influjo de la infancia del individuo, el cuidado del niño, la educación y la dependencia de los progenitores de esa infancia que en el ser humano se prolonga tanto por la convivencia dentro de familias, y con ello no solo adquieren vigencia las cualidades personales de esos progenitores, sino también todo cuanto haya ejercido efectos de comando sobre ellos mismos, las inclinaciones y requerimientos del estado social en que viven, las disposiciones y tradiciones de la raza de la cual descienden. Si uno es afecto a las comprobaciones generales y las separaciones tajantes, puede decir que el mundo exterior, donde el individuo se hallará expuesto, tras su deshacimiento de los padres, representa el poder del presente, su ello, con sus tendencias heredadas, el pasado orgánico, y el superyo,
que viene a sumarse más tarde el pasado cultural ante todo que el niño debe por sí decir, revivenciar en los pocos años de su edad temprana. No es fácil que tales generalidades sean universalmente correctas. Una parte de las conquistas culturales, sin duda, ha dejado como consecuencia su precipitado dentro del ello. Mucho de lo que el superyo trae despertará un eco en el ello, y no poco de lo que el niño vivencia como nuevo experimentará un refuerzo porque repite un ancestral vivenciar filogenético. Lo que has heredado de tus padres, adquiérelo para poseerlo. De este modo, el superyo ocupa una suerte de posición media entre ello y mundo exterior. Reúne en sí los influjos del presente y el pasado. En la institución del superyo, uno vivencia, digamos así, un ejemplo del modo en que el presente es traspuesto en pasado. Fin.